vemos ya a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, saliendo a saludar a quienes pues han rodeado este Palacio de San Lázaro por las avenidas en el perímetro del recinto legislativo. Mucha gente que, al igual que a lo largo de su recorrido, Denise, pues la fue acompañando y quiere saludarla ahora que se dirige hacia el que será su nuevo hogar, Palacio Nacional. Sí, está abordando el automóvil. Digamos, lo que sigue el día de hoy, por supuesto, tendrá actividades que serán privadas, en el sentido que todos sabemos que va a tener una serie de reuniones y demás. Más tarde la acompañaremos también en el Zócalo, donde habrá esta verbena popular. Y coincido con René, finalmente el mensaje político era aquí. Si recuperamos lo que ocurrió hace 6 años de ese discurso en el Zócalo, en donde también va a plantear toda una serie de compromisos, pues ya es sí un programa más minucioso de una serie de programas y de proyectos. Quizá venga ahí también un mensaje, pero el mensaje a las oposiciones era dónde están las oposiciones. Y la representación oficial de esa pluralidad del país estaba aquí. Insisto en que me parece que en varias ocasiones les hizo un llamado a la reflexión y a dejar, a mí la frase de con la mente fría o con la cabeza fría me parece importante, porque hemos carecido de cabeza fría y esa ha sido la característica, yo diría, permanente de los últimos años. Nadie en ningún lado del espectro ha tenido la cabeza fría. Veamos si se consigue la cabeza fría, porque creo que de eso ganaríamos todos. Vamos a despedir en este momento nuestra transmisión simultánea con las estrellas y los canales 5 y 9. Continuamos a través de N+ Foro en esta cobertura especial por la investidura de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta constitucional de México. Veíamos imágenes del Zócalo capitalino. Mucha gente ya reunido. Sí. Se espera esta tarde, por supuesto, el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una verbena popular, como le han llamado en la organización de los eventos de esta jornada. Seguimos en una transmisión a través de N+ Foro de este día tan importante para la historia de nuestro país, Denise. Un discurso de 40 minutos en el Congreso. Lo dividía René Delgado en 4 etapas. Y coincidíamos, me parece, todos en la mesa, que la más emotiva es en la que se establece ya la llegada de una mujer a la presidencia, y no solamente en el presente, sino la relevancia histórica de la mujer en el camino que lleva a Claudia Sheinbaum a esta posición. Sí, me parece importante tu división, la de los 4 puntos. Creo que es la división del discurso tal y como ella hizo muy claras las transiciones. Creo que es interesante que haya iniciado con ese reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador. Desde luego ella lo pudo haber dejado para cualquier momento de su discurso. Ella opta por hacerlo de entrada, lo cual también, finalmente, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, semanas y meses? Ha sido una constante del debate público, su cercanía, su distancia, su autonomía o no autonomía respecto al presidente saliente, un presidente que, a diferencia de la gran mayoría de los presidentes del país, sale no solo con un enorme reconocimiento a su labor, sino con una enorme popularidad y con fuerza, porque además sale con un movimiento que él fundó. El PRI no había sido fundado por ninguno de los presidentes que dejaban el poder. Es decir, hay elementos objetivos del poder de López Obrador. Llega Claudia Sheinbaum, es mujer, y hay este cuestionamiento continuo. Esa era una de las lecturas del día de hoy. Si manifestaba o no esa autonomía. Me parece que Claudia Sheinbaum decide, de entrada, no darle gusto a quienes le exigían una demostración de autonomía, y manifiesta carácter al hacerlo.
entra con un tema que sabía que iba a ser polémico en el lugar en el que se encontraba, la escuchaba la oposición y entra con piso firme, manifestando su aprecio al expresidente, pero además su deseo y su convicción de que lo que ha hecho López Obrador es algo con lo que ella coincide, en lo que va a continuar y que no va a ser, digamos, empujada por estas opiniones a tomar una posición ni distinta, ni a tomar distancia, ni de ningún tipo. Pero al mismo tiempo lo despide. Así es. Porque no es que le rinde el homenaje, sino que le rinde un homenaje y lo despide. Le da las gracias, sí. Y le da las gracias. Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en estas últimas horas, ha sido muy expresivo. Lo veíamos ayer con los ojos llorosos en la última conferencia matutina, mandando besos en el trayecto desde Palacio Nacional a su casa, igual al salir hoy en la mañana. Me parece que permaneció inexpresivo durante la mayor parte del discurso de Claudia Sheinbaum. ¿Algo que leer ahí o es simplemente...? Pues... No, yo creo que es la compostura que debería guardar ya en lo que es el inicio de otra etapa. Y en la primera parte del discurso de Claudia, en efecto, creo que esa primera parte del reconocimiento es también la despedida, como decía Denise. ¿Por qué razón? Porque incluso ella señala que el juicio de la historia sobre Andrés Manuel López Obrador ya se llevó a cabo y lo califica como el mejor presidente de la historia del país, pero también le señala que su retiro de la política para dar la lucha en otra trinchera, que es la de la escritura, señala su tiempo ha terminado, empieza el mío. René, porque una cosa es que lo diga él y otra es que se lo diga ella. Así es. Creo que es muy importante. Una cosa es que él lo dijera todas las mañanas y otra es que ella, digamos, literalmente le toma la palabra. Y creo que en ese sentido, esa primera parte me pareció muy interesante. Sí. Y en la segunda parte, Enrique, cuando hace su declaración de fe en el humanismo, como lo denominan ellos, me llama mucho la atención cómo ella, al pedir la cabeza fría para reflexionar qué fue lo que pasó estos 6 años, da por sentado que hay un cambio en el modelo económico y de desarrollo del país. Ella dice, bye al neoliberalismo, es el humanismo, y ahí es donde ella da a conocer el decálogo de lo que será su conducta como jefa del Estado mexicano. Pues sí. Ahí está, me parece que ahí están claves. Y estamos viendo pues el avance ya de esta caravana, el automóvil de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la retaguardia, de nuevo, las representantes de las Fuerzas Armadas, cabos cadetes, tanto de la Marina como del Ejército, de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, me parece, por la distancia, que es también Guardia Nacional en el vehículo blanco, Fuerza Aérea, Marina y adelante el Ejército, y todas o la mayor parte de quienes escoltan el vehículo de la presidenta son soldadas, marinas, así es, elementos todas de las Fuerzas Armadas. Pero fíjate, déjame rescatar algo que tú ya señalabas en cuanto a los foros. Está el foro protocolar, el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en el Congreso de la Unión, y la otra parte que es el rescate de la plaza pública. Es decir, lo que veíamos antes era, en el mejor de los casos, un recorrido del Congreso al Palacio Nacional, bajo una lluvia de confeti, y luego el besamanos, pero el besamanos de la clase política, no la salida a la plaza pública del jefe de la política o de la posición política más importante, que es lo que vamos a ver por la tarde. Sí, bueno, esa parte del besamanos hoy fue el selfie. Sí. ¿No? Ahí tratando de capturar ese momento, decías el selfie del recuerdo y después el selfie del porvenir. Así es. Que lo describías muy bien, René, y esa ha reemplazado esa ceremonia a la que tradicionalmente veíamos en un día como hoy, ¿no? Se digitalizó. Se digitalizó el besamanos en Palacio Legislativo. Pero va a ser importante ver también el rescate. Esta idea que ojalá también haya escritorio donde dicen, ellos destacan, creo que correctamente, la importancia de hacer política en el territorio
y no solo en el escritorio. Y creo que ojalá se reequilibre un poco más eso, porque yo creo que la jefatura del Estado también reclama estar sentado. Sí. Pues una oportunidad para refrescar muchas cosas, ¿no, Denise? Estilos, rencillas, ideas, incluso personajes al frente del gobierno de México, y un nuevo inicio que pues siempre genera expectativa. Queremos tal vez leer mucho en estas primeras horas de gobierno, en estos primeros 100 días, que a veces se establece como la primera meta de gobierno, pero en realidad son 6 años que determinarán el desempeño de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México. Mucho que leer, pero no todo se lee en estas primeras horas. No, como decíamos, este es un intento de mandar un mensaje, muchos mensajes, pero desde luego toca lo cotidiano. Me parece interesante, efectivamente, esos mensajes de los que ya hablábamos, algunos de ellos muy pensados, con tiempo de anticipación, y después pues tocará ver el desempeño día a día de la nueva presidenta. Efectivamente, el hecho de que cada 6 años cambie el presidente de la República, y que decíamos desde el inicio, así ha sido desde 1934, es muy saludable. Y una de las cosas saludables y deseable es que con el presidente saliente se van ciertos agravios. El que el presidente no saludara a Norma Piña, y que todos podemos entenderlo o comprenderlo, no por ello considerar que sea deseable, pero llega una nueva presidenta y permite, o debería permitir justamente, porque la transición en el Poder Ejecutivo tiene esa virtud que permite reajustar, volver a hablar con quien no se hablaba, manejar, procesar incluso la reforma judicial de otra manera. Generalmente, y López Portillo lo escribe en sus memorias, cuando le entrega de la Madrid el poder, escribe: el sistema es sabio, hablando de la transición, yo ya no serviría, estoy lleno de agravios y de prejuicios. Sus prejuicios, lo decía, son los empresarios de Estados Unidos. Y llegaba alguien nuevo que podía reestablecer canales de comunicación. Y creo que eso ocurre cada 6 años, sea dentro del mismo grupo político o no lo sea, que es el cambio de la persona que encabeza, que se ha desgastado necesariamente en el cansadísimo y durísimo ejercicio del poder. Me parece que es algo que le da la razón a los revolucionarios de principios del siglo XX que lucharon por el sufragio efectivo y la no reelección. Sí.